O sea, ¿cuál es la sociedad que tú quieres? ¿Cuáles son los principios que defiendes? Y luego también preguntarte, pues, cuál debería ser, por ejemplo, el tamaño del Estado, etcétera. Si quieres, vamos entrando por ahí. A mí me gusta una sociedad con un Estado mínimo, que, a lo liberal clásico, hayekiano, que no sea más del 6% del producto. Ujú. El mundo utópico es que no haya Estado, pero bueno, es un mundo utópico. Que no sea más del 6% del producto y que lo único que haga sea básicamente seguridad interior, seguridad exterior, um, digamos, tribunales, policía, fuerzas armadas, por caso de seguridad exterior, y algún mecanismo de coordinación para ayuda a los más desvalidos, algunos incentivos para que eso no quede, digamos, las personas que tienen problemas de salud graves y están solas, los niños huérfanos, ese tipo de cosas. Eh, que no tiene por qué hacerlo el Estado directamente, lo puede hacer a través de privados. Ese es el ideal. Y yo creo que es un ideal posible, mucho más que la utopía del anarquismo, al menos por ahora. Va a ocurrir difícilmente, pero tenemos que apuntar hacia allá. Y ese Ujú. es un sistema que funcionaría. Yo creo que el sistema anárquico no funcionaría. Ujú. En eso estoy con Mises. Mises no pensaba que las anarquías pudieran funcionar. Eh, pero un sistema con un Estado mínimo y por último ya con algún financiamiento, si tú quieres, a través de impuestos, que no me gusta, pero ya, para vouchers en educación y en salud y listo. Pero que el Estado no tenga ni un hospital, ni un colegio, que no financie ni una universidad, etcétera. Porque todo eso se politiza y es un despilfarro y son puras redes de corrupción, en última instancia. ¿Y qué piensas entonces de la economía social de mercado? Lo que pasa es que el concepto de economía social de mercado lo acuña Alfred Müller-Akmark en la Alemania de posguerra. Y él era un colaborador estrecho a Ludwig Erhard, que fue, digamos, el ministro de Economía, por decirlo de alguna manera, del canciller Konrad Adenauer después de la Segunda Guerra Mundial. Después él mismo fue canciller. Y el arquitecto del milagro económico alemán. Y entonces, Erhard, que es astuto, porque se da cuenta que toda la intelectualidad alemana, incluso después del desastre de lo que había sido el nazismo, era anticapitalista. Y que todavía estaba esa fibra anticapitalista, porque no nos olvidemos, los nazis son fundamentalmente anticapitalistas y la historia anticapitalista alemana parte fuertemente a mediados del siglo XIX, con el socialismo de cátedra de von Schmoller y de Friedrich List. Y ellos se toman la escuela histórica alemana contra la que reacciona la escuela austríaca de economía con la publicación de Menger y sus principios del año 1871. Bueno, ellos se toman todas las universidades alemanas y el liberalismo prácticamente ya desaparece hacia fines del siglo XIX de las universidades alemanas. Y que es y funda Bismarck, inspirado y apoyado por estos economistas, el Estado benefactor alemán, el Staatssozialismus, así lo llamaba él, un socialismo de Estado. Compitiendo también con los socialistas que proponían reforma. Entonces él dijo, yo me quedo con esas ideas y las meto, pero obviamente Bismarck no era liberal en lo económico tampoco. Y eso sienta las bases del Estado benefactor en todo Occidente. Y después el Estado benefactor nazi, que fue un Estado muy generoso que compró y sobornó al pueblo alemán con eso, sienta las bases del Estado benefactor moderno europeo. Esto es algo que poca gente se atreve a decir o sabe. Todos los modelos de Estado benefactor de Europa se inspiran directamente en el Estado benefactor nazi, que a su vez es un producto de las reformas al Estado benefactor o la creación del Estado benefactor que hace Bismarck, que se mantiene en la República de Weimar y termina haciendo quebrar la República de Weimar en democracia, alguna democracia muy frágil, y entonces llegan los nazis al poder. Pero los nazis lo suben, digamos, a un otro nivel. Y hay hasta papers escritos de esto publicados en journals como el Independent Review. Es muy interesante este punto. Ahora, ¿significa eso que todos los que son partidarios del Estado benefactor son así? Ujú. No, por supuesto que no. Ujú. Pero es una alerta. Y entonces la economía social de mercado, Erhard lo que dice es que la economía, mientras más libre, más social es. Lo dice en su libro Bienestar para Todos. Y él, en una parte, reconoce que él toma el concepto porque le iba a ser más fácil venderlo si le ponía el apellido social a la economía de mercado ante la población y las élites intelectuales de Alemania, ¿no?
Ahora, esto se pudo hacer en Alemania porque había un régimen de ocupación, que era el régimen, obviamente, de los aliados, y que finalmente apoyaron a Ludwig Erhard en esta reforma monetaria y las reformas liberales, porque Erhard tenía el diagnóstico de que Alemania estaba no arruinada por la Segunda Guerra, que aplanaron todo, que era peor todavía lo que había sido el socialismo y las instituciones heredadas del Estado benefactor. Erhard habla y escribe en contra del Estado benefactor y dice que es lo peor que existe y que es el camino al totalitarismo. Lo dice Ludwig Erhard. Y siempre se manifestó en contra del estado de bienestar, porque lo vio con los nazis y obviamente sabía que venía de la época de Bismarck. Entonces, él siempre escribió en contra del estado benefactor. Hoy día Erhard se revolcaría, digamos, en su tumba si pudiera ver lo que se ha convertido Alemania, España, Italia y todos estos países, Francia, que es una vergüenza, en una región que es Europa que no crece económicamente, que está completamente estancada y con unos niveles de deuda inmanejables y que se han podido mantener así porque tiene un sistema monetario corrupto, que es el del dinero papel, que el Banco Central Europeo sale a imprimir para poder seguir haciendo posible los déficits de Europa. Pero eso obviamente va a tener un final no muy agradable. Entonces, yo me quedo con Erhard de que la economía, mientras más libre, más social es.